de datos para la economía. De hecho, lo hemos visto, parte de Machine Learning, que es cómo la computadora puede aprender, es la parte de regresión lineales y no lineales. Tenemos en la economía, hemos visto, o se vería en econometría, lo que son regresiones lineales, lo que son regresiones Probit, incluso variaciones estructurales. Todo eso son relaciones lineales. Machine Learning aprende de ello. Sin embargo, va más allá de eso. Y es lo que nos permite validar resultados de mejor forma y nos permite extraer mejores conocimientos prácticos directamente de los datos para permitir una mejor interpretación y una toma de decisiones. ¿Qué es la ventaja que nos da esto? Esto nos ha permitido una expansión del campo económico. Como pueden ver, en el fondo de la lámina vemos todo el proceso de tanto la recolección de los datos, que nos hace tanto la pregunta a resolver, ¿para qué estamos tomando estos datos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué queremos entender con eso? O incluso, si es al revés, tenemos una serie de datos, no sabemos exactamente qué hacer con ellos, ¿qué se puede generar? Eso nos permite a nosotros de que nos permite a nosotros generar una base de datos. Una base de datos de que nosotros estaremos en este momento, será nuestra base para el próximo estudio, todo el camino adelante. Esto es una parte sumamente importante y es con cuidado que se debe tomar, porque generar la base de datos, si se tiene problemas, si se ponen datos que no son, se tienen omisiones y errores, causará problemas en el futuro. Esta es la parte que entra en ciencia de datos. No es un problema si hay falta de datos. Eso es una condición a veces sine qua non, en la cual tienes que aceptar las cosas como son. La diferencia entre los que son de computistas, de ciencia de datos y economistas es que nosotros a veces nos tratamos de buscar todos los datos posibles y mejorar la base de datos a priori. El computista que trabaja con la ciencia de datos aprende de que tiene que aceptar a veces la data como viene y tiene que aprender a hacer el preprocesamiento de los datos. Es una parte vital y esas son las desventajas que tiene la parte económica, pero son justamente las ventajas que nos dan el campo de ciencia de datos. Próximo es la evaluación y la estimación. Por último, la predicción. Esto nos permite a nosotros tomar mejores decisiones y una mejor interpretación. Pero a la vez nos permite una mayor flexibilidad, dado que no se restringe a relaciones lineales, sino que permite hacer múltiples dimensiones de un mismo tema y de tener una óptima decisión de los resultados. Ahora vamos a ver una parte vital de ciencia de datos, que es la visualización. Cómo contar dicha historia. Incluso cuando tenemos los datos y queremos revisarlos por primera vez, es sumamente necesario el poder hacer visualizaciones, el poder entender mejor la data a través de la visualización. Como son muchos datos, a veces son bases de datos de 1000 variables, no solamente observaciones, estamos hablando de más de millones, estamos hablando de múltiples variables. Es muy difícil que el ser humano pueda, al ojo, poder entenderlos. Incluso si hacemos tablas de resúmenes, va a ser muy complicado. Esta es la parte vital de la visualización. Nos permite observar el panorama completo en el cual vamos a trabajar, que va a ser muy importante para poder interpretar los insumos. Si tenemos datos que han sido mal cargados, palabras que han sido compuestas, comas que han sido omitidas, errores u omisiones, los conocidos NAs. NAs son valores que no existen. Esto es sumamente importante porque esta variable NA se toma como un variable desconocido. Piénsenlo como si fuera infinito. Uno pensaría, no, pero si yo lo sumo, más 2 debería dar 2. Es incorrecto, porque la computadora asume de que eso es un número que desconoce. Por lo tanto, 2 más un número desconocido es un número desconocido. Si yo lo pongo dentro de una oración, es una oración desconocida. La computadora no sabe qué hacer con eso. Siempre va a dar un error. Y eso es sumamente importante que lo aprendamos, que el poder tomarlo y visualizarlo para que no tengamos esos errores. Eso nos permite que la visualización permita interpretabilidad, coherencia, didáctica, porque es la forma en cómo se presentarán los resultados, y una comprensión completa del área que se va a trabajar. Primero el básico, gráficos básicos, gráficos de barras. Gráficos de barras, lineales, todos esos son gráficos que los aprendemos en Excel, que lo hemos visto en las clases comunes. Esto es ciencia de datos. Esto sí es importante y es importante que lo puedan ver, que lo puedan entender
igual que el histograma que estaba en la lámina anterior. Son datos que uno pensaría, bueno, pero es que ya les he dicho, sí, pero que todo eso es ciencia de datos. Entonces eso permite una mejor comunicación para tanto el usuario que lo va a analizar, como para que lo pueda comunicar. Pero eso no es suficiente. La historia no solamente queda ahí y es necesario a veces ser relativos. Si yo les digo que las importaciones de Venezuela caen en 70 millones, ustedes pueden decir que eso es un número sumamente grande, 70 millones de dólares. Sin embargo, si vemos un dato aquí, que son 10 billones de dólares, 10.000 millones, vemos que es el 1%. Eso me estás queriendo decir que si la pérdida del 1%, entonces no era tan grande para el caso y el contexto de Venezuela. Esto es muy importante que lo podamos relativizar, que podamos dar una historia a los datos, que nos permita a nosotros entender que cuando queremos hacer un análisis, posiblemente Venezuela es petróleo más que todo y que es Estados Unidos y China con quienes está comercializando. Sumamente interesante que eso lo puedas entender después para que cuando hagas una respuesta, una estimación, entiendas de por qué ciertos datos son más importantes que otros o qué significan. Pero hay muchas formas de visualizar. Por lo menos vamos a hacer las visualizaciones parciales y visualizaciones directas. Lo pueden ver aquí. Aquí pueden ver son las proyecciones a través de Tableau de un base de datos que ellos crearon ficticiamente. Y entonces pueden ver la primera celda que tiene números y colores. Es una celda con datos, con números, pero no es una visualización directa. Sin embargo, que le puedas dar un formato de colores permite hacer una visualización que perfectamente pueden identificar con una sola mirada cuál es el número más importante, cuál es el mayor, cuál es el menor, si hay alguna agrupación. Eso es sumamente importante, es un primer paso. Después vienen visualizaciones directas. Estas son las que pueden ver abajo, que ya agrupan ciertos datos, tratan de direccionar un poco la situación y de indicar mejor qué se está haciendo. Si se ve una relación directa, si se ve algún interés particular, esto es sumamente interesante. La primera parte es más que todo el analista contra la data, verla de primera forma. La segunda parte sí tiene que ver con el analista también, pero se puede utilizar los gráficos directos para poder comunicárselo al cliente, para poder entender el mensaje que se va a dar y lo que se quiere llegar. Interpretabilidad y diseño. Aquí nos vamos a ir más allá de simplemente hacer una gráfica como la que están viendo a mano derecha, que está diversificada y está más explicada que un simplemente acumulación de todo. Pero si nos vamos y lo vemos que también se puede hacer por efectos, por ubicación geográfica, nos da más de una sola dimensión. Quiere decir que no solamente podemos ver quiénes son los que poseen mejores ganancias, sino dónde específicamente, qué regiones. Eso nos permite combinar más de una sola dimensión. El ser humano es muy difícil que pueda interpretar más de 3 dimensiones y aquí le podríamos dar muchísimas más. Entonces es una forma un poco más creativa de poder interpretar dichos datos y permite muchísimo más la comunicación de los resultados. Ahora, los diferentes software que existen, Tableau, incluso Excel y Google Analytics, permiten de que esto no solamente llegue a eso, no solamente es una imagen, sino que permite que el usuario sea interactivo con los datos. Esto específicamente, como fue tomado de Tableau, pueden ver de que si yo pongo el cursor cerca de una región, me va a dar un resumen, ciertos datos, cierta específica, me da un detalle más, me da el detrás de justamente esos datos. Eso quiere decir que si yo, como una persona, quiero entregárselo a alguien, le puedo dar esta presentación, este dashboard, esta primera parte, y él va a poder interactuar con los resultados que yo le estoy prestando y puede incluso ser más dinamismo el equipo, el trabajo o lo que se desee. Ahora nos vamos a diferentes metodologías de visualización. En este caso vamos a ver las redes, estudios de redes. Aquí voy a ser un poquito breve porque no vamos a tener tiempo de verlo todo, pero ese es el caso de la red interbancaria para el caso de Australia en 2012. Cada flecha que ustedes ven ahí es una exposición neta. Eso quiere decir, yo le debo a alguien neto a. Si la flecha sale de él, quiere decir que esa persona tiene deuda neta. Si es al revés,
tiene que ser un superávit. Los nodos son diferentes tipos de banco, pero la ubicación es lo que más importa en este caso. En redes tú puedes tener varios tipos de gráficos. Los gráficos para hacer redes pueden ser en círculos, es decir, todos los datos, todo y cada uno de los nodos están distribuidos en un mismo círculo, y lo que poseen es redes. Es un poquito tedioso, por eso no se puso. Puede ser aleatorio, no hay ninguna particularidad, o puede ser que sea una forma concéntrica. La forma concéntrica es la que están viendo en este momento. Aquí la forma en cómo se distribuyeron los datos es que los nodos que posean mayores conexiones se encuentran en el centro. Esto le da a entender que posee una distribución core-periferia, es decir, centro-periferia. Pueden ver que hay unos datos que están en el centro y unos datos que se encuentran alrededor. Muy importante, porque se supone que mientras más grande es el banco, mayores conexiones tiene. Pero tú pensarías que los bancos pequeños también tendrían entre ellos. Si lo pueden ver, no tienen muchas conexiones entre ellos mismos. Eso genera problemas. Ya ustedes ahí podrían ver un análisis de estructura. Existen métodos para poder poner eso en números, el que son los índices de centrabilidad, de qué tan central es un nodo dado sus conexiones, dado su impacto. Va un poco más allá de lo que se puede explicar en este momento, pero esto es una forma de entender de que no solo puedo visualizarlo de formas comunes, también yo puedo tratar de generar relaciones. Esto puede ser tanto interbancario, puede ser como en el análisis de las matrices insumo-productos de Leontief. Cada nodo en este caso sería un sector productivo, puede ser países que comercien, puede ser industrias, puede incluso ser personas que publiquen patentes y a quienes están asociados. Y el número de personas asociadas es el número de conexiones. Cualquier tipo de análisis se puede hacer. Ya ahí depende de cada quien, de lo que quieran buscar. Ahorita vámonos al siguiente paso. Machine Learning y los principales algoritmos. Aquí es reconocimiento de patrones. No se asusten porque digan palabras como Machine Learning. Es simplemente una forma en cómo se trata de caracterizar lo que se está queriendo hacer que la máquina entienda. Y esto permite, estas técnicas permiten que la máquina pueda aprender y reconocer patrones. Lo más importante aquí es que reconoce patrones sin el código explícito. Eso quiere decir, sin que yo ponga explícitamente, verifica qué datos están sobre la línea X o qué datos se encuentran en la región tal, como se pueden hacer en ciertos estilos como el análisis de clusters o grupos. Aquí la computadora aprende a identificar dichos temas por sí solo. Y eso es lo novedoso, que permite expandir cuánto puede hacer el que genera el código, el programador, el desarrollador tiene un cierto límite en tanto su creatividad como su visión. La computadora puede pensar en múltiples dimensiones. Ya solamente le pides que maximice algo y él va a tomar toda la decisión posible. Igualmente tiene diferentes fórmulas para hacerlo. Y esas son las herramientas que poseen, que no son lineales. No necesariamente están restringidas, como hemos visto, puedes verse en econometría, de que esta es una forma estructurada de una función. Aquí no lo poseen eso. Aquí tratan de poder hallar la forma de que los datos coincidan de la mejor forma. Aquí también es un problema que puede ser que generes mucho incentivo en correlación más que en causalidad. Es por eso que hay diferentes métodos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado y no supervisado. Aprendizaje supervisado, brevemente, es cuando se identifica a la computadora si está algo bien, mal o qué características es. Si estamos hablando de una imagen, es decirle, esta imagen es un delfín, esta imagen es un carro. No supervisado es todo lo contrario. Yo simplemente le doy datos y yo le pido a la computadora, tú vas a determinar cuál es la mejor forma de que eso dé los resultados. Y él va a ir aprendiendo cada vez cuando se dé cuenta de que cuando intenta obtener las mismas características en el resultado, no los consigue, él tiene que ir para atrás. No se preocupen, esos son niveles, eso solamente son características, ya eso puede ser muy avanzado, pero no importa, es para que sepan que existe una profundidad de métodos de aprendizaje que la misma máquina está diseñando. Ahora, miren el método base de aprendizaje, tenemos la data original y se generan particiones. Esto es muy importante. Tiene que ser una partición aleatoria y lo divides entre una que sea de entrenamiento, una que sea de evaluación y otra que sea de los resultados. Esto es porque la base de datos entrena con esa base que está en entrenamiento.
trata de maximizar todo y poder interpretar los resultados. Si tomas solamente esa base de datos, lo que vas es replicar los mismos datos. No va a generar ninguna intuición, no va a poder hacer muy bien predictivo porque lo que va a hacer es replicar esa base de datos. Pasamos a la evaluación. La evaluación es una primera instancia. Es para poder optimizar. Si tienes parámetros, hiperparámetros, por decirlo, en una regresión lineal, recuerden que tienen los beta, que son los diferentes parámetros. Eso es para la evaluación. La evaluación es para determinar si esos parámetros deben ser cambiados y cómo, ya que no entrenas con esa base de datos, sino la tomas como nueva. La última base de datos que de resultados es una base de datos que se toma como un resultado aleatorio. Esto es lo que le permite también el poder de esta metodología, que es que yo ya tomo dentro de la misma base de datos una forma de decidir qué pasaría, cuál es el efecto, cuál es la calidad de mi código si me entraran nuevos datos totalmente aleatorios. Si yo pudiera ver datos completamente aleatorios. Y es por eso que es muy interesante esa estructura y que tiene que ser aleatoria. De lo contrario, va a generar sesgos. Por lo mismo lo podemos ver como pasa en econometría. En econometría a veces tenemos predicciones dentro y fuera del muestreo. Aunque econometría ha avanzado y que existen los métodos de Bootstrap que son de cambio de muestreo y han mejorado, lo que quiere decir es esos principios que tenemos de tomar o los primeros datos o los últimos datos para ver qué tan buena es nuestra predicción no son los correctos, porque estás tomando ya unos datos que van a tener unas ciertas características y la computadora va a aprender de una forma diferente. No va a ser algo aleatorio, no es el correcto procedimiento estadístico. Y esto es lo que nos está enseñando Machine Learning a economía para que pueda mejorar en sus estudios. Regresiones estadísticas. Muy simple. El primer paso de poder hacer una identificación, vemos regresión lineal. Regresión lineal es una simple recta, no hay problema. Podemos hablar de regresiones polinómicas también, si son cuadráticas y así. El problema también con ese tipo de esas regresiones es que hay que tener cuidado con lo que se llama interpolación, que es tratar de ubicar una función matemática dentro de unos datos específicos. ¿Por qué? Yo puedo obtener una función matemática que perfectamente pase por todos los datos, disculpe. Pero el problema es que en los límites, cuando yo trate de hacer hacer una predicción, esa curva se va a disparar para un lado. Lo pueden intentar hacer con un polinomio de grado 7, para que ustedes vean que dentro de la función puede parecer que estima perfectamente, pero cuando intentas hacer siquiera un número mayor, va a explotar. Esos son problemas que tienes que no pueden ser muy rigurosos. Tenemos regresiones logísticas y probabilísticas, logit y probit, que tiene este tipo de función, muy bueno, pero como pueden ver, no abarca todos los individuos. No toma todas las muestras, no es perfecto. El análisis clúster o de grupos tiene el problema de que tiendes a tratar de delimitar unos puntos específicos. La pregunta sería, ¿qué pasaría si están sumamente compaginados entre ellos? Hay un límite. Y el problema también es que también todos ellos tienen un límite en la forma de que quieran interpretarse. El ser humano solamente puede obtener un cierto límite de variables. A lo sumo entre 7 variables simultáneas, y es mucho. Lo que nos disminuye nuestra flexibilidad, disminuye la forma en que podemos evidenciarlo. Esto están todos en 2 dimensiones. 3 si le pones puede ser que lo hagamos por grupo, pero igualmente está limitado. Está limitado el tema de dimensiones, está limitado la flexibilidad de la función. Necesitamos más. Estas regresiones solamente llegan hasta cierto punto. Primera fórmula del no lineal. Árboles de decisión. Lo bueno de árboles de decisión es que para los economistas nos vamos a recordar mucho de teoría de juegos. Y es literal como si fuera un árbol de teoría de juegos, un árbol de decisión. Donde aquí la diferencia es que no son unos jugadores, sino es la computadora versus la data. Los pagos no son los pagos que recibe el individuo, sino es una función de pérdida, mínimos cuadrados. La media de los errores que se posean, la función que ustedes determinen que es la mejor forma, el mejor criterio, pues ustedes determinar cuál es su código, es óptimo o no. Pero lo que tiene bueno de este árbol es que sigue una regla lógica. Como pueden ver a la derecha, él trata de estimar cuál sería el rango, dependiendo de los días, de las encuestas de los Estados Unidos para el 2008.
Si ven, él toma ciertos días y discrimina si es mayor, igual que tal días antes de que sean las elecciones, da un resultado. Y si no, el otro. Esta es la forma en cómo él pudo determinar la gráfica. Esto es un ejemplo, no es específico para tomarlo en cuenta, pero te da a ver de que puede identificar incluso diferentes grupos y subgrupos sin tener que tener problemas en que tengan mucha división, muchos datos. Puede hacerlo mucho más complejo, mucho más flexible. Es no lineal, sin embargo, se puede interpretar a la perfección, es lógico, son serie de patrones lógicos. Ahora, lo diferente es de que la forma en cómo lo optimizas es el número de ramas que te permites. Y eso es lo que llega a ser complicado, porque bueno, va a depender de tu decisión, de cómo vas a querer optimizar estos resultados. Pero para eso también hay una solución, lo que vamos a ver ahorita. Esto es un bosque aleatorio de decisión. No es más que agrupar varios árboles de decisión. Es el mismo caso de estudio de la encuesta de la elección de Estados Unidos para el 2008, tomados de 538. Aquí ves, el método de agrupación es lo que se conoce como Banging Bootstrap Aggregation. Eso lo que quiere decir, en modo sencillo, es él toma submuestras aleatorias de la data y trata de hacer un árbol aleatorio, un árbol de decisión para cada caso. Y de manera aleatoria va generando varios y él los va agrupando. Como pueden ver, cada vez se suaviza más la curva. Se asemeja mucho al smoothing o suavización de la curva. Esto se debe también de que varios algoritmos de este tipo de smoothing son por lo menos el de los K-neighbors o números vecinos K, que quiere decir que me agrupo a un número K de vecinos. Lo mismo es si yo estuviera agrupándome en diferentes secciones para el árbol de decisión. Se asemeja mucho. El único problema, a pesar de que puede apreciarse la distribución de la base de datos y puede obtenerse una mejor intuición de cómo va a ser la distribución de los datos según los días se acercan las elecciones, el problema es que pierde la interpretabilidad, dado de que ya no hay una causalidad lógica. Al agregarlos, estamos diciendo de que tomamos muchos criterios de decisiones a la vez. Ya ahí se pierde la lógica, entonces hay un trade-off entre la interpretabilidad y la eficacia que tiene al poder predecir los datos. En modo para resaltar, esto es un caso donde es una variable numérica. Estamos agregando de manera de media, la media aritmética de todos los resultados que se posee. Si estuviéramos en clase de clasificación, que es una imagen, si, como decía, si es delfín o carro, lo que se toma es simplemente el resultado mayoritario. Pero igualmente se está agregando. Y ahí es que pierde la característica del árbol de decisión, que era la interpretabilidad. Pasemos al siguiente tramo, que ya es extra todavía, que son las redes neuronales y el deep learning. Son las técnicas actuales modernas de inteligencia artificial. Mucho cuando escuchan inteligencia artificial se refieren al deep learning. Veamos por qué. Las redes neuronales se basan en el enfoque biológico específicamente de una neurona del cerebral de cómo aprende el ser humano y trata de imitar dicho proceso de aprendizaje. Esto no es un concepto para nada nuevo. No es en absolutamente nuevo. De hecho, las bases están desde 1952, la base matemática, y el primer perceptrón, que es la forma más básica de una red neuronal, se hizo en 1958. Más de 50 años. La pregunta es, ¿por qué ahorita? ¿Por qué se vuelve relevante tanto en este momento hablar de redes neuronales? Y es justamente la combinación de tres cosas. Big Data, grandes bases de volúmenes de datos que son múltiples variables, infinitas observaciones, pero también la facilidad de recolectarla y almacenarla. Cada vez podemos ver que tenemos pendrive o memorias externas de 1 o 2 terabytes. Eso es revoluciones exponenciales, lo que permite que cada vez podamos almacenar mejor forma, de manera más eficiente los datos. Nos da totalmente una opción para poder generar mejores análisis. El segundo es el hardware, los procesadores. Eso que si ven memoria RAM o la velocidad que puede hacer la computadora, porque estos tipos de programas, de redes neuronales, abarcan mucho, son muy intensivos de la parte física de la computadora, requieren mucho poder de procesamiento. Y igualmente tenemos software, técnicas modernas, nuevos modelos, mejoras en los toolbox, que no son sino librerías. El que pueden ver ahí, TensorFlow, es algo que se usa con Python y R para poder
obtener esta librería. ¿Se puede hacer una red neuronal desde cero programada en un lenguaje cualquiera? Sí, completamente. No es, lo pueden ver, incluso es una matriz. Lo vamos a ver cómo funciona como matriz después de esto, pero lo que quiero decir es que si, aún así eso, tú necesitas poder poder permitir un aprendizaje entre varios usuarios, porque esto es lo que tiene bueno de ciencia de datos con estos nuevos lenguajes que son open source o son abiertos, que permiten una interacción entre varios individuos y se van acumulando y mejorando los conocimientos. TensorFlow es justamente el resultado de eso. ¿Qué es el Deep Learning? Lo podemos dividir así. Está la inteligencia artificial, que es simplemente tratar de tomar cualquier técnica que permita a la computadora que imite el comportamiento y el razonamiento humano. Dentro de esto tenemos el subgrupo de Machine Learning. Como vimos, es la habilidad que puede tener la computadora de aprender sin necesariamente que tenga explícito el programa, que no se le dé los códigos específicos para poder aprender como tal, sino que le permita a la computadora generar algoritmos por su propia decisión o por sus propios medios. Y después vemos el Deep Learning, que es la versión de Machine Learning, pero permite extraer patrones usando las redes neuronales. Veamos lo que es una red neuronal. La red neuronal tiene esta forma. Tiene los datos, que son los inputs que se encuentran, que los obtienes en tu base de datos, y tienes obviamente tu variable Y, que es tu variable resultado, tu variable a estimar. Los datos se obtienen, ese B que se encuentra ahí es un bias, es un sesgo. Siempre se va a hacer igual a 1. La razón que el sesgo existe es, como podrán ver en econometría, es el intercepto. Es simplemente poder mover la función a ciertos sectores, porque si la función puede interpretarse en la red neuronal, tiene la posibilidad de no ser lineal, y este sesgo lo que le permite es de que, bueno, si todos los valores son 0, por un caso teórico o incluso que se observen, no quiere decir que necesariamente el resultado sea 0. Yo voy a tratar de optimizar esos W que están viendo ahí, que son los pesos, de tal manera de que la red pueda conseguir la función que perfectamente explique los resultados. Entonces, ¿cómo se toman? Obtienen los datos principales, son multiplicados por un peso W. Esos son sumados al nuevo nodo. Este nodo es la capa oculta, la capa dentro de los resultados y los insumos y el resultado. Entonces, tu variable es dependiente y dependientes, esa es una función interna. Si lo ven como están haciendo relaciones lineales, normalmente tenía una relación directa entre esos datos, esas X y el Y. Aquí no. Aquí se obtiene un paso previo, o al menos un paso. Hace una sumatoria, pero también los transforma. Esto porque se basa en las redes neuronales que toman energía, la transforman en procesos químicos y después la generan otra vez en energía. Lo mismo, de una manera metafórica, pasa también en las redes neuronales. Ellos lo que hacen es una función de activación, normalmente para reducirlo. Por lo menos si es sigmoide, es como una función probit entre 0 y 1. Permite reducirlo y que no tengas los outliers, los valores extremos. Después tienes el valor estimado, pero esto no es suficiente. Tú tienes el valor estimado y de aquí, ese es el valor estimado, lo vas a comparar con tu objetivo para obtener tu error estimado. ¿Y qué va a permitir eso? La red neuronal toma eso para optimizar todo el proceso anterior. Y eso va a ser un ciclo hasta que obtenga el resultado correcto. Entonces es un ciclo que se mantiene constante. Ese ciclo repetitivo es la razón por la cual es tan intensivo para las computadoras realizar redes neuronales. Y por eso, sin evolución tecnológica, serían imposibles de poder desarrollarse. Deep Learning. Este es el segundo estado. Este es ampliar más allá las redes neuronales. Como vimos, tenemos los primeros puntos, que son nuestras capas observadas. Tenemos nuestra capa oculta. Puede ser 1 o 2. En este caso pongo 1 para que se pueda entender de manera más sencilla. ¿Y qué hace esta primera capa que estamos viendo aquí? Trata de imitar completamente los datos que se obtuvieron. ¿Para qué? Para reducir la dimensión, para obtener los rasgos específicos de la data que parezcan más relevantes, seleccionar los valores más pertinentes para poder replicarlo. Porque él toma y decide, si yo puedo generar unos índices y de esos índices tomo unos valores para poder hacer la data, ese índice genera mayor información que el resto de la data. El resto es
ruido. Y entonces de esa manera me permite que hacer grandes bases de datos se reduzcan a valores mínimos. Y de ahí es cuando yo puedo empezar otra vez el proceso de redes neuronales. Porque imagínense tener una red neuronal con 30 inputs, quiere decir 30 variables que ustedes tienen. Y después hacer 5 capas internas de 4 redes, nodos a la vez. Se vuelve muy tedioso, se vuelve muy complicado, tanto para ustedes interpretar como para la computadora. Y entonces se vuelve ineficiente. Esta capa trata de replicarlo para reducirlo. Eso se llama autoencoders. Autoencoders es porque tú no le estás enseñando a la computadora qué hacer para obtener esos datos, cuáles son los más específicos. La computadora toma por sus propios criterios cuáles son los más específicos. Ella toma una codificación propia y es la que utiliza subsecuentemente. Después tenemos lo que es la combinación con las redes neuronales. Una vez que se obtienen esos datos, él inmoviliza dicha capa y lo que obtienes es una nueva capa oculta y repites el proceso de redes neuronales. Otra vez, los nuevos datos que ahorita están reducidos o tienen una capa, pueden ser, como pueden ver, más de un solo nodo, y repites el mismo proceso. Pero ya ahorita es más reducido, ya ahorita es más eficiente. Eso es lo que le da el poder de Deep Learning de llegar a niveles que no se tenían antes. Uso de las redes neuronales. Mercados financieros, tanto para la predicción de precios, impacto y variaciones de liquidez para aquellos que estén tratando de ver microestructura de mercados, muy importante para lo que se llama el high frequency trading o lo que vende comercialización de activos en tiempos muy cortos. Estamos hablando de microsegundos. Predicción de variables macroeconómicas, correcto. Uno perfectamente puede hacer variables macro, tanto el PIB, tanto los precios. Puede hacer de análisis macro y micro. Podemos ver patrones de productos, proyectos, ventas de predicción de ventas en diferentes subsidiarias de una compañía. En verdad los límites ya son el cielo. También se puede hacer, que es muy importante, el comportamiento del humano. Dado que está basado en la forma en cómo los humanos aprenden, de la misma manera ustedes pueden entender con esto el razonamiento. Si es posible el razonamiento perfectamente, el ser racional o ser racionalidad limitado o ser completamente irracional, dado de que si toman patrones como lo toman, se puede hacer un experimento donde se tengan cómo las personas reaccionan ante un caso y que la computadora trata de imitarlo con este procedimiento, se puede intentar entender, usando una red de neuronal sencilla, si esos patrones van acorde a una regla lógica o no, a pesar de que no sea obvia o no sea muy clara. Imágenes satelitales, imágenes de productos, sean imágenes directamente por teléfono. Este último caso es un caso sumamente interesante, que es esta frase, que es teorema de aproximación universal. Esto quiere decir que existe un teorema donde la red neuronal puede aproximarse a cualquier función matemática. Eso quiere decir que regresiones lineales, regresiones Probit, regresiones polinómicas, árboles de decisiones, análisis de clúster, todo lo que ustedes piensen, una red neuronal lo puede imitar. La pregunta es si vale la pena imitarlo, porque como les digo, es costoso tanto para hacerlo como para poder recrearlo. Ahorita pasemos al último paso de la economía con ciencia de datos, que es la economía computacional, más basado en modelos de agentes autónomos. Esta es la evolución que ha permitido ciencia de datos el campo económico. La economía computacional no es más que la combinación de evoluciones económicas, es decir, permitir que la economía rompa paradigmas, ciencias computacionales, todo su avance, y ciencias cognitivas, porque esta combinación permite que la ciencia de datos, teoría de juegos, economías de comportamiento, permitan aglomerarse y se compaginar entre ellas, y utilizando todo este poder analítico de los datos. Ellos usan técnicas y métodos computacionales para la formulación de teoría económica. Es decir, aquí vamos al revés, principalmente método deductivo. Estamos tomando las relaciones entre los agentes para poder tener resultados a nivel macro o a nivel del sistema. Está basada en ciencia de datos, pero permite la evolución del uso de la teoría de juegos de una manera más práctica. Si lo ven en teoría de juegos, verán que hay ciertos modelos donde están restringidos a ciertas características específicas
donde limita mucho que puedas entender o interpretar la realidad con teoría de juegos, porque tienes muchas restricciones. Estas metodologías permiten avanzar, ampliar la frontera. ¿De qué manera? Si yo le hago las reglas a cada uno de los individuos, ya verán cómo en las siguientes láminas eso permite de que sí se genere una interacción. Esto está basado en el uso de agentes, el modelo de agentes de análisis de redes y regresiones no paramétricas. Son los principales métodos que utiliza esta rama de la economía para poder generar resultados. Esta área de la economía trata de ver al economista como un ingeniero o un arquitecto, pero en el sentido no simplemente de verlo todo como una función matemática, sino de que existe un problema de diseño. Si hay una falla de mercado, no es porque el mercado simplemente no puede adaptarse, es porque hay una falla en el diseño como tal. Por lo menos lo pueden ver en el premio Nobel de Economía que ganó con la teoría de mercados de acciones, el de Auction Theory. Este tipo es justamente, este tipo de diseño fue el diseño de este tipo de mercado. Esa es parte de esta rama, trata de como ampliar el diseño y enfocarnos más en el diseño de los mercados para poder generar soluciones. ¿Qué son modelos de agentes? El modelo de agentes autónomos o Agent-Based Model viene en su origen desde el Instituto de Santa Fe en California, donde hicieron un convenio con varios grupos de multidisciplinarios y su base tiene que ser multidisciplinaria, no puede permitir solamente de un área. Por eso lo utilizan también en el área de medio ambiente, en el área de medicina, biología y economía también, igual que redes sociales. Aquí pueden ver en la imagen un resultado abstracto de lo que es. El ambiente es la tabla donde los agentes, que son las personas que están viendo ahí, interactúan. Pero estos agentes interactúan no solamente entre ellos, interactúan con el medio ambiente, o sea que también tienen variables exógenas. Entonces, esto permite que la estructura sea que tengas ambientes que va a tener unas características. Los agentes que toman unas ciertas condiciones pueden ser heterogéneos porque cada quien tiene sus características específicas. Una interacción entre los individuos y interacciones con el ambiente siguiendo reglas de decisión, que estas pueden ser reglas de optimización o reglas heurísticas que se vean de la práctica. Pero también aplica que tienes el tiempo, es decir, evolución del tiempo de dicha interacción, cómo evoluciona desde un estado base. Cabe acotar que los modelos agent-based y la economía computacional tienden a entender que no hay equilibrio, el steady state o el estado de equilibrio de la economía. Lo que hay es un estado de sincronía donde se mantiene repitiendo procesos, pero es un estado que le permite ser estable en el sentido de que no va a explotar, que no va a decaer, pero no hay un punto específico de equilibrio. Esa es una diferencia muy grande y con la economía moderna es discutible, pero bueno, es el resultado de dichos métodos. Aquí vemos dos ejemplos de los agentes autónomos y aquí quiero que vean dos grandes. El Eurace, que es el nivel muy macro, pero cuando quiero decir es totalmente la economía. Como pueden ver, cada renglón es cada uno de los mercados de Europa que son hechos con modelos de agentes autónomos. Esto está diseñado de tal manera de que cada grupo, porque esto es un proyecto de múltiples grupos, se unieron, cada quien hace un mercado, pero combinan entre ellos resultados y procesos de optimización para que se pueda generar una especie global completamente macro de la economía. Traten de entender que aquí es como si quisiéramos jugar a la Matrix. Queremos tratar de simularlo todo. Es muy complicado, no es fácil, por eso es que un proyecto tan fuerte hay que necesitar varios grupos. A nivel micro, vemos uno de los primeros modelos de Agent-Based Model que existió, que es el de segregación de Schelling. Esto es un modelo sumamente sencillo, donde simplemente tienes como si tuviera una tabla y se puede reubicar aleatoriamente cualquier individuo dentro de la tabla, solamente con una decisión, que es qué tanto se parece mi vecino a mí. Y yo tengo un grado de tolerancia, puede ser 20, puede ser 30%, sucesivamente. Él demuestra que con valores mayores de 20% de tolerancia, obtiene segregación. Eso lo que quiere decir es, si yo apenas soy
20% no tolerante contra mi vecino, es decir, me gustaría tener 8 de cada 10 compañeros míos o vecinos míos que sean parecidos a mí, yo voy a estar dispuesto a moverme si hay un puesto libre. Y de esto, esta pequeña variación le dio con el modelo a entender de que se podía obtener de manera espontánea una segregación. Una comunidad puede ser espontánea, puede ser espontáneamente segregada, aún así sea tolerante o de mayoría tolerante. No necesariamente porque sea tolerante. Esto es para estudios más sociológicos, pero incluso afecta también a la economía. Ahorita pasemos al nuevo nivel. Esta es la nueva generación. Esto lo que están viendo no es un juego, esto es una economía simulada en su totalidad. Tiene 4 agentes, cada agente tiene una especialización: hacer madera, talar madera, tener bloques, construir casas, comercializar. Lo que están viendo es cómo se ve el Agent-Based Model. Por eso les dice que es como una matriz, es literalmente un juego. Usted está simulando completamente la economía. Aquí se ve en el libre mercado cómo aumenta la productividad, y usted está viendo en tiempo real cómo está creciendo la productividad. Pero ese círculo es productividad y igualdad. Lo que quiere decir es que esta economía se está creciendo muy rápido, pero unos agentes son mejores que otros, o están ganando más que otros, dado porque sus habilidades son diferentes. Aquí son heterogéneos cada uno de los agentes. Lo bueno que tiene este tipo de metodología es que yo puedo extraer no solamente lo que vieron que es muy llamativo, sino que puedo obtener datos específicos. ¿Para qué? Porque el Agent-Based Model, para poder ser válido, tiene que ser contrastado con la realidad. Tiene que poder replicar hechos estilizados o condiciones económicas que se consideran lógicas. No puede ser de que se obtengan datos que no van con ninguna teoría económica, no son lógicos, no se observan en ningún país, porque entonces hay un problema en el código como tal. Pero como pueden ver, verán que el individuo, que es el agente anaranjado, que es el que tiene mejores habilidades, es el que posee no solamente mayor trabajo, pero el que posee mayor utilidad y mayores ingresos. También cuando vemos el último renglón de abajo, eso lo que quiere decir es cómo es el comercio. Todos son positivos excepto el que tiene mejores ingresos, y eso es porque él obtiene todos los ingresos y él comercia con el resto. No en su totalidad, pero lo que quiere decir es que la persona rica tiende a obtener más de sus ingresos, compra a otras personas para poder seguir produciendo. Este estudio se hizo específicamente para el siguiente paso, que es, yo puedo, ok, tengo una economía libre, pero ¿puedo yo obtener una mejor distribución o sigo las reglas económicas actuales? Estos son el sísono comparativo. El que ven el más grande es un AI Economist. Este quiere decir de que aquí en esta economía particular, cada uno de los 4 agentes no solamente decide, sino que decide usando el deep learning, el algoritmo de deep learning que vimos anteriormente. Usa inteligencia artificial ellos usan inteligencia artificial para determinar su óptimo comportamiento. Pero encima se le está poniendo a un planificador social, el cual va a tomar diferentes reglas. Toma de libre mercado, no hace absolutamente nada, ni quita ni da. Sabes que está basado, lo vamos a ver posteriormente, de una metodología para maximizar la recaudación y distribución tributaria, dado las habilidades de cada una de las personas. Y aquí tenemos el economista si dicho planificador social tuviera inteligencia artificial. Y como vemos, es el que mayor ingreso produce, ingreso e igualdad, no solamente ingreso. Aquí vemos otra vez parcializados los datos. Y entonces se puede observar que en la productividad completa, sí, el libre mercado es el que mayor lo hace. La inteligencia artificial termina superando cualquiera de las otras opciones, y en métodos de producción e distribución que tenga una mejor distribución de los ingresos, se obtiene que es esta forma de inteligencia artificial la que mejor hace resultados. Aquí vemos que se tiene el libre mercado contra unas restricciones tributarias que fueran siguiendo a los estados del Estatuto de Recolección y Distribución de Impuestos de Estados Unidos para 2018, que son impuestos progresivos. Sáez, que viene la fórmula del economista Manuel Sáez, que es regresivo porque es el que tiene, dependiendo de los ingresos marginales de cada individuo,
Y el último es AI, que simplemente usa el Deep Learning para estimar la mejor opción. Aquí podemos ver entonces cómo es los diferentes rangos de los impuestos, dado la distribución del ingreso. Vemos que el último, el de inteligencia artificial, sí tiene una semejanza con el SAES, que es la fórmula que más ingresos obtenía. Sin embargo, no es completamente lineal. Mientras SAES trata de seguir una especie de función que va decreciendo, no es una función lineal con respecto a la inteligencia artificial. Esto le permite que pueda obtener tanto los beneficios del sistema progresista como el sistema regresivo, y pueda generar la mejor opción. Si vemos cómo pagaron cada uno de las agentes, que es la siguiente imagen, vemos de que pagan de manera similar, pero como está más dividido el de la inteligencia artificial, su impacto es mejor. Para ya finalizar, tenemos la desventaja de los modelos, que es lo mejor que podemos decir. ¿Cuál es la mayor desventaja de estos modelos? Es la atención a los detalles. Tanto porque ellos dan el mejor uso del poder apreciar todos los detalles de una economía o de un modelo, también es necesario que nosotros tengamos cuidado con los detalles para poder hacer dicho modelo. La recolección y el manejo de datos son de suma importancia. Hay un dicho en ciencia de datos que es garbage in, garbage out, que quiere decir basura que entra, basura que sale. Si tus datos están sesgados y tú le corres un modelo, cualquiera que sea el modelo, no importa si incluso es Deep Learning, él va a obtener un resultado malo. Se dio con Google, tanto el CEO como su esposa pidieron un crédito, él salió aprobada y salió negada, porque la base de datos era sesgada ante las mujeres. Era la base de datos que estaba mala, no por sí la inteligencia artificial era sexista. Sin embargo, si no se toma en cuenta ese resultado, se van a obtener malas políticas en la toma de decisiones. Es sumamente importante que se trate de cuidar los datos desde la recolección hasta todo el procesamiento. Patrones y correlación. Esto es porque, como están viendo, muchos de la inteligencia artificial en ciencia de datos trata de buscar patrones, por lo tanto da más peso a la correlación que a la causalidad. Esto es lo que los economistas deben ponerle más pie para que puedan permitirse mejorar y usarlos. Tener cuidado con que existen problemas de alta correlación y eso va a ser unas trabas constantemente. Sin embargo, esa es la idea también de los agent-based model, que trata de decir, bueno, yo tomo un modelo completamente en el vacío y puedo hacer cambios y obtener ceteris paribus. De igual manera, esto también tiene problemas. Por la siguiente parte, la poca explicabilidad. Al ser tan complejos, se vuelve un poquito difícil explicar todo y cada uno de los aspectos. En ciertas maneras puede ser incluso una caja negra, donde simplemente no sabes qué está pasando internamente. El santo grial de la inteligencia artificial son aquellas inteligencias artificiales que puedan ser explicadas, el explainable AI. Pero, honestamente, todavía eso es sin conseguirse. Estamos muy lejos. Se espera que podamos lograrlo, pero es muy difícil, o por lo menos con las herramientas que tenemos. El último es las limitaciones. Limitaciones en tanto la capacidad física que tenemos, disculpen, como el trade-off que habíamos mencionado de complejidad y resultados, que es, podemos hacer un modelo sumamente complejo, pero este modelo simplemente no nos va a permitir poder explicarlo y va a ser muy difícil de hacerlo. ¿Vale la pena? Si perfectamente lo podemos hacer con una regresión lineal, habría que verificarlo. Pero eso justamente es esa con la ciencia de datos, que es una interacción, poder determinar cuál es la herramienta de todo el set de herramientas que tenemos, desde lo más complejo a lo más sencillo, que nos puede permitir tanto una mejor explicación, un mejor resultado y una mejor toma de decisiones con el mejor uso de los recursos. Finalmente, los dejo con esta frase de David McCandless. Él te dice aquí que, miren, los datos no es que es el nuevo petróleo, no es que es lo más interesante en el mercado. Sí es lo interesante, pero va más allá de eso. Es el suelo que permite prosperar la información, que permite darnos creatividad y permite darnos mejores soluciones. Úsenlo no como simplemente algo para capitalizar, úsenlo para generar mayor conocimiento, para mejor información, porque es la herramienta que les va a permitir lograr poder avanzar en el futuro. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.
Excelente ponencia, Georgios. De verdad es un tema súper amplio, hay que trabajarlo bastante y como dices, sin data, sin el análisis de esos datos no podemos hacer nada. Bueno, sí, aquí hay varias preguntitas en el chat, pero no sé si pasamos primero a Fabiola, pues las respondemos al final. No sé si Fabiola. No sé, como ustedes deseen, realmente. Sí. Bueno, si quieres, adelante tú y después leemos las preguntitas. Chévere. Déjame compartir la pantalla. Me avisan cuando se vea, por favor. Sí, ya se ve, Fabi. Ok, chévere. Bueno, me presento, yo soy Fabiola Caballero, soy geógrafo, y trabajo en el departamento, bueno, la vicepresidencia de canales de Telefónica Movistar aquí en Venezuela. Y bueno, nosotros utilizamos el data science y todos los sistemas de geolocalización precisamente para impulsar el negocio de las telecomunicaciones. Entonces, realmente hoy en día, una gran parte de todos los datos están vinculados a ubicaciones físicas y todo a un momento en el tiempo. Sin embargo, la ubicación realmente no es un conector entre diferentes fuentes de datos, sino que está por una perspectiva importante para cualquier tipo de negocio. Entonces, las organizaciones aprovechan el análisis de las ubicaciones para poder resolver problemas empresariales y descubrir nuevas oportunidades. Realmente el aumento de los dispositivos geolocalizados, smartphones y ahorita el auge de los smartwatch, ha hecho que se haya empezado a analizar el inmenso volumen de datos geolocalizados y toda la información que, disculpa, y toda esta información que se recopila para tener información sobre la ubicación exacta de nuestros usuarios. Entonces, tecnologías como GPS, Wi-Fi, receptores de Bluetooth y hasta las antenas telefónicas, obviamente son capaces de generar todo este tipo de información de una manera automática, mientras que los sistemas clouds y la infraestructura de Big Data se encargan meramente de almacenarlas y procesarlas. Entonces, como les comentaba, o sea, todas las empresas ahorita están en la capacidad de convertir esos datos geolocalizados. Entonces, cuando yo les comento que es geolocalizado, es que tiene un lugar, o sea, un dato, un objeto, tiene una coordenada geográfica, tiene una latitud y una longitud. Y es una información súper valiosa para poder dar respuesta a diferentes casos y diferentes problemas. Ay, ¿qué sucede? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha perfecto y se ve la presentación. Ah, ok. Ok. Ok, cool. Entonces, bueno, esto da pie a que se resuelvan un montón de problemas, como por ejemplo, o preguntas, o sea, por lo menos, cómo yo puedo maximizar la eficiencia de una cadena de establecimientos, cómo yo optimizo una red de ventas, cómo yo selecciono un local que tenga una ubicación adecuada para poder impulsar un plan de expansión. Y también lo podemos integrar con otros sectores, por lo menos el turismo, o sea, con el turismo sostenible, qué lugares yo puedo escoger para que los turistas visiten con más frecuencia. Entonces, como vivimos rodeados de datos y cada vez es más complicado gestionarlos y obtener una conclusión con el gran volumen de información, es que existen herramientas para poder precisamente dar respuestas a diferentes interrogantes. Y una de las que nosotros utilizamos en Telefónica y en la mayoría de todos los negocios es el geomarketing. Realmente el geomarketing es una incorporación de la dimensión geográfica a los estudios de mercado. Esto que permite incorporar un pensamiento estratégico a toda una cadena de negocios. Entonces, es la combinación de las 4P del marketing, que son el producto, los precios, los puntos de ventas y la promoción, con los sistemas de información geográficos. Y esto es para tomar decisiones antes y durante cualquier gestión de negocio. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos geomarketing? Precisamente porque esto nos permite analizar patrones territoriales. Podemos realizar modelos de mercado atendiendo precisamente la localización y la demanda.
podemos diseñar estrategias de negocios enfocadas de manera eficiente en diferentes zonas de mayor valor o de menor valor. ¿Y cómo lo hacemos? Es justamente con mapas. Porque justo con esos mapas nosotros podemos ver los indicadores de negocio, podemos ver la realidad sociodemográfica de cualquier región, de cualquier ubicación, podemos ubicar las tiendas, podemos ver dónde está nuestra competencia, podemos ver cuál es la huella de cobertura y muchísimas otras cosas más. Un sistema de información geográfico realmente es un software que se encarga de reunir, gestionar y analizar los datos. Todo esto tiene un componente geográfico, lo cual analiza la ubicación espacial y esto está organizado mediante capas de información de cualquier tipo. Entonces, utiliza los datos, todo esto lo transformamos a mapas para luego generar un análisis, que esto permite evaluación de términos de adecuación y capacidad. Podemos estimar, podemos predecir, podemos interpretar y comprender cualquier tipo de patrones. Y esto hace que ofrezcamos una nueva perspectiva al conocimiento para poder tomar mejores decisiones. Y una de las ventajas de estos sistemas de información geográfica y que nosotros lo implementamos es la generación de aplicaciones. Como nosotros estamos desplegados obviamente a nivel nacional, cualquier gerente comercial puede ver desde sus computadoras o desde sus tablets más o menos cómo van la evaluación de los indicadores comerciales de cada región. Entonces, esta herramienta, si nosotros la utilizamos porque queremos trabajar con grandes volúmenes de información. Entonces, por eso utilizamos los sistemas de información geográfica o los SIGs, ya que no solo hacemos análisis geográficos de nuestro negocio en un tiempo, sino que también nosotros hacemos perspectivas de cara al futuro que obviamente nos van a permitir reducir la incertidumbre y por lo tanto mejorar una eficiencia a corto plazo en la toma de decisiones. Una de las empresas que suministran esos sistemas de información, más que todo son ArcGIS de la compañía Esri, Carto y QGIS, que es un sistema libre, mientras que los otros dos sí necesitan una licencia. Pero entonces, ¿cómo nosotros juntamos ese geomarketing con las telecomunicaciones? Y aquí en el caso de Venezuela. Podemos decir que la optimización de una red de telecomunicaciones no se basa solo en interpretar nuevas tecnologías como 4G o 5G en otros países, sino que también es fundamental obtener una combinación adecuada de productos y servicios, tomando en consideración los requisitos del mercado y los nuevos flujos de datos de ubicación, ya que esto nos van a ayudar a comprender a los clientes con una granularidad mucho más profunda. Para el uso de geomarketing, con el uso del geomarketing es necesario que nosotros tengamos en consideración cuáles son los objetivos de la compañía, cuál es la planificación de la red a largo plazo, tener una buena estrategia de marketing y otros factores, lo que hace que el hecho de tener un conocimiento geográfico nos pueda ayudar a tomar decisiones en seleccionar, como por ejemplo el tendido eléctrico, las ubicaciones de unas nuevas torres, la cobertura de servicio, entre otras cosas. Entonces, con el geomarketing, nosotros nos hacemos muchísimas preguntas, sobre todo como para entender un poco la dinámica del negocio. Entonces, una de las que casi siempre nos hacemos es ¿dónde están nuestros clientes? ¿Están todos concentrados en una sola ciudad? ¿Están a nivel nacional? ¿Están en un municipio? O sea, nosotros sabemos dónde están nuestros clientes y cómo son, porque no todos se comportan de la misma manera. No todos consumimos la misma cantidad de megas, no todos consumimos la misma cantidad de mensaje de texto, de voz, y para nosotros es necesario segmentar ese tipo de clientes. En el caso como de los establecimientos, realmente tenemos que tomar en cuenta si la cobertura o donde yo estoy ubicado a nivel nacional es la correcta o no. Porque también nosotros ahí tomamos en consideración, o bueno, queremos realmente abarcar la mayor cantidad de territorio a nivel nacional. Pero entonces también tenemos que tomar en cuenta si yo me despliego a nivel nacional, cuántos agentes o cuántas tiendas yo tengo que abrir o tengo que tener en un terreno para poder cubrir toda la población y la población
que se encuentra alrededor y también poder captar nuevos clientes. Una de las cosas también muy importantes es saber dónde está nuestra competencia, porque obviamente como queremos tener una cobertura de todo nuestro territorio, necesitamos saber dónde están, en este caso, Movilnet y Digitel. Y también podemos ver dónde yo puedo abrir una nueva sucursal. Entonces, nosotros utilizamos particularmente los mapas de presencia de target y justamente los análisis de nuestra competencia o la ubicación de nuestra competencia para poder ubicar de una forma óptima un nuevo establecimiento. Con la parte de la red comercial, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo yo optimizo una cartera de vendedores? Porque, bueno, hay delegados comerciales a nivel nacional y nosotros tenemos que asignarles unas cuotas o una cantidad de visitas o de tareas para poder completar como que los KPIs de cada uno y de cada región comercial de nosotros. Entonces, también nos preguntamos, bueno, ¿cómo fijamos objetivos comerciales adecuados al potencial? Entonces, a partir del potencial de demanda de cada área, nosotros evaluamos cómo es el aspecto sociodemográfico y el potencial de la demanda en torno a cada uno de esos establecimientos. También vemos la demanda laboral, vemos la presencia de transeúntes que pasan al frente de cada una de estas tiendas y vemos también la intensidad de la demanda turística, aunque bueno, eso está que sí, on hold por los momentos. Entonces, aquí les tengo unos ejemplos más o menos de cómo nosotros utilizamos el geomarketing para la toma de decisiones. En este caso, bueno, aquí hay un mapita con un área de influencia que nosotros realizamos para poder establecer cuántos clientes y cuántas visitas potenciales tiene un centro de servicio. Porque, bueno, estábamos pensando en algún momento, como que, conchale, creo que este local no me está dando rentabilidad suficiente. Entonces, bueno, vamos a estudiar un poco cómo es la dinámica alrededor de ese lugar. Entonces, bueno, en este caso nosotros creamos un área de influencia de 2 kilómetros como para ver cuántos son los clientes potenciales que tenemos ahí, para ver realmente cuántas son las visitas reales que tiene ese local y ver de esos clientes potenciales o dentro de esos clientes reales, cuántos hacen vida dentro de ese área de influencia. Entonces, bueno, con este tipo de estudios nosotros validamos si abrimos, si lo cerramos o si abrimos uno nuevo para poder atender la cantidad de población y de clientes que tenemos alrededor. Otro de los usos que nosotros tenemos en geomarketing es hacer rutas y balanceos de territorio. Porque como tenemos delegados comerciales, nosotros le asignamos diferentes territorios para que cubran. Pero entonces vemos, o sea, obviamente no todos los territorios se comportan iguales, no todos los territorios tienen la misma cantidad de puntos de venta. Entonces hay que zonificar precisamente el territorio para poder optimizar su rendimiento de ventas mediante el diseño y el equilibrio precisamente de estos espacios. Entonces, hacemos estudios semanales, entonces nosotros le entregamos a ellos semanalmente prácticamente las tareas que tienen que realizar para poder nosotros reducir tiempo de traslado, para tener un mayor tiempo de atención a nuestros clientes y obviamente para que sus territorios estén balanceados y no haya como que problemas en ese aspecto. Otro de los productos que nosotros generamos es el seguimiento de toda la actividad comercial. Nosotros podemos determinar el consumo promedio de datos, de voz, de mensaje de textos por zonas, municipios, áreas, porque cualquier unidad territorial que nosotros queramos. Comparamos el consumo con las ventas y con esta información nosotros podemos diseñar una oferta comercial mucho más regionalizada. También vemos como que, bueno, en el mapa que está en la esquina superior derecha, que bueno, cuál es el cumplimiento de la cuota, ¿no? Cada municipio, cada tienda tiene que tener un límite, o sea, sí, una cuota de activaciones de líneas móviles. Entonces vamos a ver, cada 15 días nosotros hacemos este tipo de estudios para ver más o menos si están cumpliendo o no están cumpliendo. Y otro de los estudios que nosotros hacemos es precisamente la predicción del churn. El churn es uno de los problemas como que más preocupantes del sector de telecomunicaciones, porque bueno, el churn es el abandono de los clientes, es decir, no me gustó tu servicio, yo me cambio para otra compañía porque yo sé que me va
a solucionar mis problemas. Entonces, la mayoría del tiempo eso es muy rápido, sucede de golpe y no se puede realmente apreciar un cambio en el comportamiento del consumo del cliente. Entonces, para poder hacer este tipo de estudios, nosotros tomamos, bueno, cuáles son las altas, cuáles fueron sus pagos, cuánto fue la cantidad de transacciones que realizó en un mes por cliente, si tuvo una incidencia, si tuvo algún reclamo, y ver si habían cambios en un periodo de tiempo de su comportamiento que realmente nos pudiesen ayudar a nosotros a predecir este indicador y poder accionar con ello. Pero realmente lo importante de esto es realmente conocer el motivador que hace que estos clientes abandonen la compañía. Y para así poder cambiar internamente todos nuestros procesos y mejorar la experiencia del cliente y obviamente mitigar el abandono de los mismos. Entonces, otro de los productos que a nosotros nos gusta muchísimo hacer son tableros de consulta, como lo hace Tableau o como lo hace Power BI. Nosotros con los sistemas de información geográfica, nosotros podemos generar este tipo de cosas y de productos. Y bueno, todo esto se hace en tiempo real, con toda la información que los agentes comerciales recogen diariamente. Entonces, bueno, ahí podemos ver, podemos segmentar por región comercial, por agente, ver realmente qué es lo que pasa. Y bueno, todo esto se cambia automáticamente según la selección que nosotros queramos. Entonces, bueno, realmente estas herramientas de geomarketing son súper importantes. Creo que se le fue el internet a Fabiola. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Se te escucha. Ok, entonces creo que fue a Fabiola que se le fue la conexión. Vamos a esperar un momentico. No sé si quieres, bueno, se desconectó, de ser que se le cayó el internet. No sé si quieres, vamos contestando las preguntas que te dejaron, Georgios, mientras Fabi vuelve a conectarse. Sí, y si se escucha. Ah, mira ya. Ok, ya llegó. Ya, Fabi, ya puedes continuar. Cónchale, no sé que dónde me quedé. No, es que no me indicó que se cayó. Fue hace como 2 minutos, pues no duraste mucho hablando sola. Oye. Bueno, realmente yo ya estaba como que culminando y lo que les quería comentar es que, bueno, todas estas herramientas de geomarketing son súper importantes para cualquier tipo de negocio, no solamente el sector de telecomunicaciones, ya que esto optimiza tiempos, costos, recursos de desarrollo para solucionar cualquier tipo de problema. A pesar de que yo les dije que se necesita como que un componente geográfico para realizar este tipo de análisis, no solamente los geógrafos hacemos esto. La compañía, en mi equipo hay economistas, hay ingenieros de producción, hay administradores que utilizan este tipo de herramientas precisamente para que sus áreas sean un poco más eficientes y, bueno, puedan ayudar al sector de telecomunicaciones. Entonces, realmente eso era lo que quería como que concluir. Y, bueno, atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, hay varias acá, las voy a leer, las puede responder cualquiera de los dos. La primera que nos dejaron fue: ¿qué herramientas recomiendan para el análisis de redes? ¿Los deseo hoy? Así que. Bueno, o sea, Vale. en análisis de redes, de hecho, hay muchos. R puede perfectamente hacer análisis de redes. Si es mucho más complejo, Python, pero porque tiene una metodología de que se puede programar el Object Oriented, permite crear objetos, es más fácil para escalarlo. Incluso MATLAB se puede hacer. De verdad que
por lo menos si discutimos entre R y Python, ambos lo pueden hacer. De hecho, solamente la pregunta sería, ¿qué tan grande sería la base de datos? ¿Qué tan complicado? Que puede ser que no sea tanto ni siquiera el lenguaje, sino que necesitas una plataforma como Google Colab, que te permite utilizar memoria RAM de externa y no directamente de tu servidor. Ya cualquiera de los dos lenguajes podría perfectamente funcionar. Ok, Fabi, ¿quieres agregarle algo desde tu opinión a esa pregunta? No, justamente, precisamente Python y R son las herramientas que nosotros utilizamos precisamente para manejar toda esa cantidad de datos. Y bueno, o sea, el departamento de Big Data y de BI, de Business Intelligence de la compañía, justamente utilizan eso. Entonces, creo que sería como que un aporte y bastante interesante que se pueda aprender ese tipo de herramientas. Sí, ok, totalmente. justamente la siguiente pregunta está relacionada con lo que están mencionando de R y Python. Dice, ¿recomiendan aprender R incluyendo ggplot2 o Python-Plotlib para Data Science? Fabi, si quieres. Bueno, realmente sí. Es bastante útil. En este momento yo justamente estoy aprendiendo un poco de Python, pero cómo manejarlo con los sistemas de información geográfica. La parte de R todavía no, no me he metido en eso, pero sí, realmente yo se los recomiendo. Realmente le bajo una vuelta un poco más interesante a los datos y realmente puedes entender el por qué, cómo suceden ellos. Sí, yo lo único que agregaría es, o sea, si hay una diferencia entre, o sea, si la persona está intentando buscar una diferencia entre los dos o cuál de los dos lenguajes utilizar, ya depende de tu objetivo. O sea, R tiende a ser un poquito más para estadísticos, está basado en creación de funciones, es muy directo cuando alguien sabe una función, puede entender el lenguaje. Python está un poquito más hacia el lado de programación, pero también es intuitivo, se puede leer fácilmente. Entonces, ya con ggplot2, o sea, ggplot2 sí, o la otra, o sea, esos dos son tipos de librería para poder hacer gráficos. Ambos pueden ser utilizados perfectamente. A mí me gusta ggplot2, pero porque yo aprendí a programar en R primero y después fue que migré a Python, por necesidad de que Python me permitía otras librerías como el TensorFlow que vimos para redes neuronales. R le cuesta un poco, pero ya es qué tanto te quieras especializar. Se puede migrar de uno al otro perfectamente. Si alguien tiene una confusión, le diría trata de agarrar uno primero, que entiendan cómo es programar, que emprendan bien a programar y que después traten de migrar al otro. Ok, perfecto. La siguiente pregunta, ¿se puede comprobar cómo un agente puede estar afectando a otro en cuestión de productividad? Sí, supongo que eso es con respecto al modelos de agent base. Sí, dado que tú haces relaciones de interacción entre agentes, tú puedes perfectamente, lo que harías es guardas en alguna variable las interacciones que se han dado entre cada uno de los agentes y lo que puedes hacer es forzar a que los agentes dejen de hablar entre ellos. Entonces, si tú cambias a veces un cambio en el sistema, verías el efecto. Entonces, por eso es que aunque ha sido muy discutido, ahí podrías decir que ahí dirías, si yo quito esta interacción entre tus agentes, ceteris paribus, porque literalmente controlarías el resto, ¿cómo sería el efecto de la productividad? Entonces, directamente podrías ver una relación causal o podrías guardar cada vez que haces una interacción e incluso hacer una regresión normal. En cualquiera de los ambos se podría dar. Ok, los algoritmos que se utilizan en los mercados de las bolsas de valores están diseñados y utilizan modelos de inteligencia artificial para predecir el movimiento que debe de tener el mercado. No, o sea, creo que ahí la pregunta un poquito podría confundir. Vamos a dividirlo un poquito entre si se quiere hacer una pregunta con respecto a si se usan modelos de inteligencia artificial para la predicción
de los mercados financieros en cuanto a los precios, liquidez o sé yo, sí, actualmente es lo que más se usa. Sin embargo, no es la única medida. Cuando, como vimos, inteligencia artificial abarca muchos diferentes algoritmos, se usan mucho. Deep Learning es el que se usa actualmente más que todo por su capacidad de reconocer patrones. Si estamos hablando, y aquí sería la segunda, si es diseño de mercado, sí. De hecho, la diferencia es que si vemos el paper o sea, ese Instituto de Santa Fe de California, cuando diseñó este tipo de modelos, diseñó el primer modelo que se hizo fue un modelo de finanzas, de tratar de replicar el mercado financiero. Ellos no lo hicieron con primera medida directo inteligencia artificial, sino que fue una regla heurística. Cada individuo tenía una serie de, digámoslo, como un trader o alguien que quisiera comprar la bolsa de valores sabe si tiene el precio promedio, si cómo está la compañía, tiene varios datos de la compañía. Y lo que determinaban era que podías cambiar esos datos y cada quien utilizaba esos datos para predecir el precio. Ahora, lo que ellos se dieron cuenta, incluso utilizando inteligencia artificial, que es lo que más interesa del detalle, es que el mercado de valores es inherentemente cíclico. ¿Okay? Y la razón por la cual es inherentemente cíclico es porque cuando haces un agent-based model, al asumir de que no hay perfecta información para todos los individuos, dado que cada quien toma decisiones particulares, entonces no hay un desajuste entre las preferencias del precio, por lo tanto las personas no coinciden. Si hubiera perfecta racionalidad, y lo demuestran, el precio se iría al alza completamente o a la baja completamente. De hecho sería extremo, caería el mercado, porque si todo el mundo pensara que el precio va a bajar, vende, porque va a bajar. Si todo el mundo piensa que va a comprar, todo el mundo compra, porque va a subir. Entonces, esa es la diferencia que consiguen ellos de decir, mira, si los individuos no son racionales totalmente, si no tienen racionalidad limitada y tienen ciertos patrones para tomar decisiones, incluso con inteligencia artificial, el mercado se vuelve cíclico. Eso fue lo que ellos hallaron. Puede ser discutido, totalmente puede ser discutido y depende de qué tantos activos quieran poner. Pero bueno, ya ahí sí recomendaría que a quien hizo la pregunta que trate de ver los papers para que justamente él pueda incluso aportar más, porque todos estos modelos van evolucionando y es muy bueno que trate de interactuar y desafiarlos. La idea aquí es que sea como si fuera una ciencia natural, que tengamos una hipótesis, la evaluemos, la discutamos y veamos si es válida y es replicable, de no desecharla y cambiarla. Claro. Ok, esta pregunta es para Fabiola. Dada la situación de Venezuela, ¿han visto una disminución en el número de cuotas de las tiendas? Un poco. Al principio, más o menos como que vamos a poner el caso ahorita de la pandemia. Sí hubo una disminución, pero ahorita como la gente necesita estar más conectado, todos ahorita literalmente nos pasamos pegados al teléfono. Necesitamos megas, necesitamos hablar con esta familia que está afuera, ha habido un aumento. Entonces, obviamente es bueno para nosotros, porque justamente ahorita estamos precisamente planificando y modificando esa red de tiendas para poder llegar a más lugares que nosotros no teníamos el acceso. Entonces, al principio del año sí hubo una disminución, pero ahorita va en aumento. Ok, y una preguntita. Con geomarketing, si se quiere estudiar un micromercado, ¿qué programa se utiliza para evaluar patrones entre clientes? Bueno, precisamente los sistemas de información geográfica, con el módulo de Network Analytics, ahí podemos precisamente ver todos los patrones que tienen todos los clientes. Entonces, el estudio de los sistemas, voy a agregar una cosita ahí, o sea, el estudio de los sistemas de información geográfica, realmente se los recomiendo, muchísimo, porque es una herramienta bastante integral y que precisamente puede ayudar a cualquier tipo de negocios, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de disciplina, es bastante integral. Entonces, ahí se puede estudiar eso, cualquier tipo de patrones, distribuciones, y les va a aportar un valor mucho más grande a cualquier parte de sus estudios. Y bueno, justo precisamente esos sistemas de información geográfico para eso. Chévere.
Bueno, muchísimas gracias, Florencia, excelente, Georgios y Fabiola, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Si tienen alguna duda, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @Congreso Economía US en Instagram y @CEconomía en Twitter, y tomaron alguna foto de la ponencia, pueden subirla con el hashtag Economaratón. Les recuerdo los patrocinantes: Econométrica, Value, Ticketplace y CoinGroup. Estamos al resto de actividades, que hoy queda una y mañana queda otra ponencia. Y en caso de haberse perdido parte de la ponencia, recuerden que la vamos a tener en diferido próximamente en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes de Economía. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos.